Buenas tardes, mis amadas hermanas y amados hermanos. Bienvenidos a mi canal. Mi canal se llama Creativa Bíblica Jane. Y en esta tarde estoy haciendo un video para compartir con ustedes el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo estaba leyendo esta mañana con mi esposo, estábamos haciendo nuestro devocional y nos tocó leer en Génesis del 1 al 3. Y estaba yo con mi esposo meditando en la escritura, donde dice en Génesis 1, usted puede buscarlo en su casa y leerlo, donde dice que Dios hizo los cielos y la tierra y de qué manera Dios los hizo. La manera en que Dios lo hizo, yo estaba meditando con mi esposo y hacía esta pregunta: ¿cómo Dios hizo los cielos y la tierra? Porque una cosa es saber que Dios hizo los cielos y la tierra y otra es cómo lo hizo. La manera como lo hizo es porque Dios lo dijo con su boca. Quiere decir, bueno, no con su boca, ¿verdad? Pero para nosotros poder entender la manera en que Dios lo dijo fue con su palabra. La palabra de Dios es la forma en que Dios hizo todas las cosas. Pero cuando Dios fue a formar al hombre, Él dice que Él tomó polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida en él. Luego dice que hizo caer en sueño profundo a Adán y abrió su costilla y tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y entonces de esa costilla hizo a la mujer. Y meditando en la palabra de Dios, que Dios con su palabra creó, le ordenó al mar que produjera peces y aves, le ordenó a la tierra que produjera hierbas que tenga su semilla y árboles de frutos, que la semilla esté en su fruto según su género. Y lo mismo a la tierra le ordenó que hiciera los animales, y también al agua le dijo que produjera los peces y que hiciera los aves, produjera las aves y las pusiera a volar en la expansión que había creado Dios, que es los cielos, ¿verdad? Él dividió la expansión. Entonces el Señor le dijo a las aguas que se juntaran en un lugar para que se descubriera lo seco. Le ordenó al agua, le ordenó a la tierra, pero al hombre Él mismo lo creó. Ahora, cuando yo estoy meditando en las escrituras y veo que Dios, ¿verdad? Dios, el creador de los cielos y de la tierra, le ordenó al agua y le ordenó a la tierra, quiere decir que ese Dios es el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él le ordenó al agua, a la tormenta, Él le ordenaba. Le dijo una vez a Pedro: ve al agua y toma un pez, y en la boca tú vas a conseguir las monedas. 2, dice, dale una por mí y una por ti, para pagar los tributos al César. Ahora, esas son pruebas de que el Señor Jesucristo es Dios. Es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra en el principio, cuando está hablando Génesis, que el Dios creador es Jesucristo, porque tiene el poder sobre su creación, porque le ordena, y el Señor Jesucristo le ordena en el Nuevo Testamento. Muchas veces
no entendemos la palabra de Dios porque no la leemos para estudiarla. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios porque no meditamos, solamente leemos y yo le estoy diciendo lo que a mí me ha pasado. Que muchas veces uno está leyendo la palabra y solo la lee, por ejemplo, la repite, la habla en voz alta, pero uno no se pone a meditar, a hacerse preguntas acerca de lo que uno está leyendo. Y por esto es que muchas veces dejamos pasar esas cosas pequeñas que son grandes, porque son las que nos hacen entender bien la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios que sale por la boca de Dios, que es su aliento, su palabra, que está en la Biblia, es más poderoso que la creación, que lo que vemos. O sea, lo espiritual es más poderoso que lo que se ve, que la creación. Porque lo que nosotros vemos puede destruirse, pero la palabra de Dios es indestructible. La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es uno la habla y ella sale y no regresa vacía. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos pasando por situaciones, por diferentes conflictos, problemas, tribulaciones, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos un arma poderosísima que es la oración. La oración es poderosa porque no se ve. Cuando uno ora, al orar uno no ve. Uno está pensando y hablando y diciéndole al Señor lo que está pasando. Por eso, si nosotros creemos que Dios te está, si uno cree, nosotros, usted y yo creemos que el Señor Jesucristo nos está escuchando, pues nos está escuchando. Porque Él es espíritu. Dios es invisible y no se ve. Pero hizo un mundo físico y visible para todos nosotros. ¿Para qué? Porque fíjense que Dios creó de la nada al hombre y a la mujer la creó del hombre. Pero al hombre lo hizo de la nada, pero sí hizo al hombre de la tierra. O sea, ya Él de la nada creó los cielos y la tierra, los ordenó, le ordenó que se descubriese la tierra y entonces de esa tierra formó al hombre. Mire todo lo que tuvo que hacer el Señor para que ese hombre existiera y esa mujer existiera y que existiéramos nosotros hoy en día. Entonces yo por eso le pedía perdón al Señor, orando, le decía, Dios mío, perdóname porque yo a veces dudo cuando tengo un problemita que realmente no es un problema. Porque muchas veces vemos como que Dios es más pequeño que el problema que tenemos y realmente el problema es el que es pequeño porque el que hizo los cielos y la tierra tiene el poder para hacerla, crearla y destruirla también. O sea, qué poderoso es el Señor. Y su palabra, que es la Biblia, pero dice la palabra de Dios que Él no le da ese conocimiento a todos. Él es el que revela su palabra, Él se revela en su palabra y le da ese conocimiento al que quiera, al que busca, el que llama, porque lo dice su palabra. Entonces en esta tarde estaba yo meditando sobre Génesis, de Génesis 1 al 3, capítulo 1, 2 y 3, hasta la creación del hombre y su caída, todas las cosas que Dios hizo y cómo las hizo, la manera en que Dios obró. Y es algo que nosotros tenemos que meditar, porque fíjense que cuando Él habla de la serpiente, le maldice a la serpiente, pero no maldijo ni a Adán ni a Eva. A ellos los cubrió y maldijo fue a la tierra por causa del hombre y maldijo a la culebra, pero no al hombre ni a la mujer. Porque en la misma palabra, en el principio, Génesis 3:14, creo que es 14, le dice a la culebra, tu simiente, yo voy a poner en enemistad tu simiente con la simiente de la mujer. Por cuanto tú hiciste eso, y la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás el calcañar.
pero ¿cuál simiente de la mujer? Sin hombre. Está hablando de la simiente de la mujer sin hombre. No está hablando de la simiente de Adán, sino de la mujer. Y esa simiente, que no son varias simientes, es una simiente. No es plural, sino singular. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nació de la mujer sin hombre, sin intervención de un hombre. Entonces, cuando Él está hablando de la caída, el Señor se explica todo, la palabra de Dios también da la solución. Ahí de una buena vez le está diciendo, tú estás en conflicto y te va a herir en la cabeza, una herida mortal de muerte, de destrucción. En cambio, lo iba a herir en el calcañar, que quiere decir, claro, el Señor Jesucristo tuvo que morir. Por supuesto, es una herida, pero no lo destruyó. En cambio, la herida en la cabeza se refiere a destrucción. Entonces, bueno, miren, yo meditaba en estas cosas y le daba gracias a Dios por su poder, por revelarme su palabra, por enseñarme en su palabra, porque estas cosas no las da el hombre. Este conocimiento no lo podemos obtener de ir a una iglesia o que un pastor te lo dé. No. Este conocimiento es directo de Dios, es de Dios, de su palabra. ¿Y cómo la vamos a obtener? Orando, pidiéndole sabiduría al Señor y leyendo su palabra para que Él mismo nos muestre su palabra, nos abra el entendimiento y podamos ver y entender quién es Él en la Biblia, porque Dios se revela a través de su palabra. Así que bueno, mis amados hermanos, hermanas, yo les insto a estudiar la palabra. En otro video voy a estar leyendo y meditando en lo que es la palabra de Dios, pero esta vez lo estoy haciendo así. Y yo espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete a mi canal y toca la campanita y nos vemos en un próximo video. Bye bye.